Un joven violinista callejero guarda un secreto que puede destruir vidas y desmantelar una red criminal internacional. Cuando un misterioso extraño se le acerca en la plaza, Lucas se ve arrojado a una telaraña de mentiras, traiciones y peligro mortal. Su madre desaparecida, un padre que creía muerto y un director de orquesta con conexiones sombrías se entrelazan en una sinfonía de secretos. Persecuciones que quitan el aliento, tiroteos en un banco y una huida desesperada por las montañas conducen a una confrontación explosiva. Una melodía inacabada se convierte en la clave para desentrañar un misterio de décadas, mientras Lucas lucha por mantener a su familia unida y viva. El destino de todos pende de un hilo, y en cualquier momento, la música puede detenerse para siempre. El sonido melancólico del violín resonaba por la Plaza de las Flores, atrayendo miradas curiosas y corazones sensibles. Lucas, un joven de 15 años con ojos azules profundos como el océano y cabello castaño desgreñado, tocaba con una pasión que contrastaba con su ropa desgastada y su apariencia cansada. Sus dedos largos y callosos bailaban sobre las cuerdas con maestría, pero sus ojos revelaban una tristeza que iba más allá de su edad. La plaza, con sus bancos de madera desgastados y parterres de flores coloridas, era el escenario diario de Lucas. Los árboles antiguos proporcionaban una sombra reconfortante, sus hojas susurrando al viento como si acompañaran la melodía del violín. Los transeúntes apresurados disminuían el paso, capturados momentáneamente por la belleza de la música antes de seguir sus caminos. Lucas cerró los ojos, dejándose llevar por la música. En su mente, recuerdos de una vida diferente bailaban como fantasmas inquietos. Una mujer de cabello dorado y sonrisa gentil estaba de pie en el salón, su violín apoyado graciosamente en su hombro. Sus dedos ágiles bailaban sobre las cuerdas, produciendo una melodía encantadora. «Ven aquí», llamó, sonriendo a un Lucas más joven. «Vamos a tocar juntos». El pequeño Lucas, con no más de 5 años, corrió hacia ella, su propio violín de juguete apretado contra su pecho. «Mamá, algún día tocaré tan bien como tú». Elisa se rió, un sonido melodioso que se mezcló perfectamente con las notas del violín. «Estoy segura de que lo harás. Naciste para la música». Las risas de Lucas se mezclaban con las notas suaves del instrumento de Elisa, creando una sinfonía perfecta de felicidad familiar. Lucas abrió los ojos, la última nota de su música disipándose en el aire de la tarde. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, rápidamente secada con el dorso de la mano. Miró hacia el estuche del violín abierto a sus pies, algunas monedas brillando bajo el sol del atardecer. No era mucho, pero ayudaría a pagar el alquiler de la pequeña habitación que ahora llamaba hogar. Hacía apenas unos meses que había dejado la casa de doña Carmen. La bondadosa señora que lo había criado desde que su madre se marchó ya era demasiado mayor para cuidar de un adolescente. Con el corazón apesadumbrado, pero decidido a no ser una carga, Lucas decidió valerse por sí mismo. El señor Antonio, dueño de una tienda de instrumentos musicales, le ofreció una pequeña habitación en la trastienda a cambio de ayuda los fines de semana. No era mucho, pero para Lucas, era un comienzo de independencia. Mientras recogía las monedas, Lucas no se percató del hombre que lo observaba desde lejos, con los ojos castaños fijos en él con una intensidad perturbadora. Carlos Mendoza, de 45 años, profesor de música en un colegio local, sintió que su corazón daba un vuelco. Aquella música no podía ser una coincidencia. Era la misma melodía que su esposa, Elisa, solía tocar para arrullar a su hijo pequeño, antes de que ambos desaparecieran misteriosamente hace una década. Con pasos vacilantes, Carlos se acercó al joven violinista. Cada paso era una batalla interna entre la esperanza y el miedo. ¿Y si fuera solo una coincidencia cruel? Esa música, dijo Carlos con la voz entrecortada, haciendo que Lucas se detuviera abruptamente. ¿Dónde la aprendiste? Lucas miró al extraño, sorprendido por la interrupción. Algo en la mirada del hombre le hizo dudar. Había una familiaridad inexplicable allí, como si estuviera mirando a un espejo del futuro. Mi madre me la enseñó, murmuró, apretando el violín contra su pecho como si fuera un escudo. Carlos sintió que el mundo giraba. Se apoyó en un banco cercano, intentando controlar su respiración. ¿Tu madre, cómo se llama?, preguntó, temiendo y anhelando la respuesta al mismo tiempo. Elisa, respondió Lucas, la confusión evidente en su rostro joven. Observó cómo el hombre palidecía, como si hubiera visto un fantasma. Pero se fue hace mucho tiempo.
El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Carlos luchaba por contener las lágrimas, mientras Lucas lo observaba con creciente inquietud. El bullicio de la plaza parecía haber desaparecido, dejando solo a los dos en una burbuja de tensión y expectativa. ¿La conocías?, preguntó Lucas, con un destello de esperanza en su voz. Dio un paso vacilante hacia el hombre, atraído por una fuerza que no podía explicar. Carlos tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando visiblemente. Sí, la conocía. De hecho, la conocía muy bien. Hizo una pausa, reuniendo valor. Sus ojos recorrieron el rostro de Lucas, memorizando cada detalle. Lucas, ¿hace cuánto tiempo que tu madre está ausente? El joven frunció el ceño, sorprendido al oír su nombre. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, su voz una mezcla de curiosidad y aprensión. Por favor, responde a mi pregunta, insistió Carlos suavemente, extendiendo una mano temblorosa como si quisiera tocar el rostro de Lucas, pero retrocediendo en el último instante. Lucas dudó, mordiéndose el labio inferior, un gesto tan familiar para Carlos que sintió que se le encogía el corazón. Desapareció hace años, respondió finalmente el joven, su voz baja y cargada de dolor. Un día, me dejó con una señora llamada Doña Carmen y dijo que necesitaba resolver algunas cosas. Prometió que volvería pronto, pero, su voz se quebró, y tragó saliva antes de continuar. Nunca más volvió. Doña Carmen estaba preparando la cena en su pequeña cocina cuando oyó golpes frenéticos en la puerta. Al abrir, se encontró con Elisa, pálida y jadeante, sosteniendo a Lucas dormido en sus brazos. ¿Elisa? ¿Qué ha pasado?, preguntó doña Carmen, con preocupación evidente en su voz. Elisa entró apresuradamente, sus ojos recorriendo el apartamento como si buscara amenazas invisibles. Carmen, necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte. Doña Carmen observó mientras Elisa colocaba suavemente a Lucas en el sofá, cubriéndolo con una manta. La violinista se volvió entonces hacia su amiga, con lágrimas brillando en sus ojos. Necesito que cuides de Lucas por un tiempo. No puedo explicártelo todo ahora, pero hay gente peligrosa detrás de mí. Gente que no dudaría en hacerle daño a mi hijo para llegar a mí. Doña Carmen cogió las manos temblorosas de Elisa. Claro que cuidaré de él, pero, ¿y tú? ¿A dónde vas? Elisa sonrió tristemente. Es mejor que no lo sepas. Cuanto menos sepas, más segura estarás. Se inclinó y besó la frente de Lucas dormido. Cuida bien de mi niño. Es todo lo que tengo en el mundo. Con una última mirada angustiada a su hijo, Elisa salió por la puerta, desapareciendo en la noche. Elisa sabía que su decisión de no dejar a Lucas con Carlos sería difícil de entender, quizás incluso imperdonable. Pero el miedo la consumía. Alejandro había dejado claro que estaba vigilando a Carlos, esperando que ella intentara ponerse en contacto. Si se lo cuentas, si intentas dejar al chico con él, lo sabré inmediatamente, la había amenazado Alejandro. Y entonces, no habrá lugar seguro para ninguno de vosotros. Con el corazón roto, Elisa concluyó que la única manera de mantener a su familia a salvo era mantenerlos separados y en la oscuridad. Carlos, sin saber nada, estaría a salvo de las garras de Alejandro. Y Lucas, escondido con doña Carmen, una vieja amiga de confianza que Alejandro no conocía, tendría la oportunidad de crecer lejos del peligro. Era un plan imperfecto, nacido de la desesperación, pero en ese momento, le pareció a Elisa la única opción viable. Carlos cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro arrugado por la preocupación. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas contenidas. Lucas, comenzó, con la voz temblando ligeramente, lo que voy a contarte ahora te parecerá una locura, pero necesito que me escuches. ¿Puedes hacerlo? El joven asintió, intrigado y aprensivo. Agarró el violín con más fuerza, como si el instrumento pudiera protegerlo de las revelaciones que estaban por venir. Carlos respiró hondo, buscando fuerza para continuar. Hace 15 años, yo tenía una familia. Una esposa maravillosa, violinista talentosa como tú, y un hijo pequeño, la luz de mis ojos. Su voz se quebró por un momento, y tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Una noche, volví a casa y habían desaparecido, dejando solo una nota. Era como si se hubieran esfumado en el aire. Cerró los ojos, recordando la peor noche de su vida. Aquella noche Carlos entró en casa, llevando un ramo de rosas rojas, las favoritas de Elisa.
Era su aniversario de boda, y apenas podía esperar para sorprenderla. ¿Elisa? Lucas, llamó, extrañando el silencio que reinaba en la casa. A medida que avanzaba por las habitaciones, un sentimiento de pavor comenzó a instalarse en su estómago. La casa estaba impecable, como siempre, pero había algo mal. Los juguetes de Lucas, normalmente esparcidos por el salón, habían desaparecido. El violín de Elisa, que solía estar sobre una mesita en el rincón del salón, no estaba allí. Con el corazón acelerado, Carlos corrió al dormitorio de la pareja. Los cajones estaban abiertos, faltaba ropa. En la mesita de noche, donde solía estar la foto del día de su boda, solo había un espacio vacío. No puede ser, murmuró, con el pánico creciendo en su pecho. Fue entonces cuando notó un sobre la cama. Con manos temblorosas, lo abrió. Mi amor. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Debes saber que te amo más que a nada en este mundo, tú y Lucas sois mi vida entera. Pero están pasando cosas de las que no puedo hablarte para mantenerte a salvo. Por favor, no intentes encontrarnos. Es mejor así. Con todo mi amor, Elisa. Carlos cayó de rodillas, las rosas olvidadas en el suelo, mientras un grito de angustia resonaba por la casa vacía. Carlos parpadeó y respiró hondo, volviendo al presente. Lucas sintió que su corazón se aceleraba, una extraña sensación de anticipación y miedo extendiéndose por su cuerpo. Su mente luchaba por procesar lo que estaba oyendo. ¿Podría ser verdad? ¿Este hombre, este extraño, podría ser realmente su padre? Carlos continuó, su voz ganando urgencia. Pasé años buscando, siguiendo cada pista, cada rumor. Contraté a detectives, supliqué a la policía, pero era como si la tierra se los hubiera tragado. Hasta hoy, no pasa un día sin que piense en ellos, sin que me pregunte qué pasó. Lucas sintió que le flaqueaban las piernas. Se apoyó en el banco al lado de Carlos, su mente un torbellino de emociones y preguntas. ¿Qué estás diciendo?, susurró, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. Carlos se volvió para mirar a Lucas directamente, sus ojos buscando los del joven con intensidad. Estoy diciendo que creo que tú eres mi hijo, y que tu madre, Elisa, es mi esposa. El violín se deslizó de las manos de Lucas, cayendo en la acera con un golpe sordo que pareció resonar por toda la plaza. El mundo a su alrededor pareció desaparecer, dejando solo a él y a Carlos en una burbuja de realidad alterada. No, Lucas sacudió la cabeza, retrocediendo un paso. Su mente gritaba en negación, pero su corazón reconocía algo en aquel hombre. Eso no es posible. Mi madre me dijo que mi padre murió antes de que yo naciera. Ella no me mentiría. No sobre algo así. La expresión de Lucas era una mezcla de confusión, ira y miedo. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Elisa, brillaban con lágrimas contenidas. ¿Por qué mentiría? ¿Por qué nos abandonaría? No tiene sentido. Carlos dio un paso hacia Lucas, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Sé que es difícil de creer, pero te juro por mi vida que estoy diciendo la verdad. Yo nunca os dejaría voluntariamente. Vosotros sois mi mundo entero. Lucas sintió una oleada de emociones contradictorias que lo golpeaba. Una parte de él quería creer a este hombre, aceptar al padre que siempre había deseado tener. Otra parte gritaba que corriera, que se protegiera de otra decepción, de otro abandono. No puedo, balbuceó Lucas, dando otro paso atrás. Sus manos temblaban, y apenas podía respirar. En ese momento, una voz femenina cortó el aire, haciendo que ambos se volvieran. ¿Carlos? ¿Lucas? La voz pertenecía a una mujer elegante que se acercaba rápidamente. Sus tacones altos resonaban en la acera, y su rostro estaba pálido como si hubiera visto un fantasma. «Sofía», exclamó Carlos, reconociendo a la antigua amiga de su esposa. «¿Qué estás haciendo aquí?» Sofía Álvarez, una mujer de 40 y tantos años, con cabello negro impecablemente arreglado y un traje elegante, miró de Carlos a Lucas, el pánico evidente en sus ojos castaños. «No puedo hablar de eso», balbuceó, volviéndose para marcharse. Sus manos temblaban visiblemente mientras agarraba su bolso de marca. Carlos la cogió del brazo, sus ojos suplicantes. «¿Sabes algo, verdad? Por favor, Sofía, necesitamos respuestas. No te imaginas el infierno que he vivido en los últimos 10 años». Sofía dudó, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos perfectamente maquillados.
Miró a Lucas, que la miraba con una mezcla de confusión y esperanza. Le prometía a Elisa que nunca lo contaría, susurró, su voz cargada de culpa, y por un instante volvió a aquel momento. Sofía estaba en su camerino en el teatro, quitándose el maquillaje después de otra actuación de la orquesta. Un leve toque en la puerta la hizo volverse. «Elisa», exclamó, sorprendida al ver a su amiga. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Sofía notó inmediatamente que algo iba mal. Elisa, normalmente tan compuesta y elegante, tenía un aspecto desaliñado y asustado. Sus ojos azules, generalmente brillantes, estaban opacos de miedo. «Sofía, necesito tu ayuda», susurró Elisa, cerrando la puerta tras de sí. «No tengo mucho tiempo». Sofía se levantó, preocupada. «¿Qué ha pasado? ¿Es Carlos? ¿Lucas?» Elisa negó con la cabeza, con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. «No, ellos están bien, por ahora, pero no lo estarán si no hago algo». «¿De qué estás hablando?», preguntó Sofía, guiando a su amiga para que se sentara. Elisa respiró hondo, intentando calmarse. «Es Alejandro. No es quien creíamos que era. Está involucrado en cosas terribles. Tráfico, blanqueo de dinero, no te haces una idea». Sofía palideció. «¿Alejandro? ¿Nuestro director? Pero, ¿cómo?» «Lo descubrí por accidente», continuó Elisa, con la voz temblando. «Y ahora él sabe que yo lo sé. Ha amenazado a Carlos y a Lucas. Dijo que los mataría si no hago lo que él quiere». «Dios mío», jadeó Sofía. «Tienes que contárselo a la policía». Elisa soltó una risa amarga. «¿La policía?» «Sofía, Alejandro tiene a gente importante en la palma de su mano. Políticos y jueces. Contárselo a la policía solo pondría a mi familia en más peligro». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Sofía, cogiendo las manos de su amiga. Elisa se secó las lágrimas, una determinación feroz brillando en sus ojos. «Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi familia. Aunque eso signifique dejarlos». Sofía sintió que se le encogía el corazón. «¿Dejarlos?». «Elisa, no hagas eso. Es la única manera de mantenerlos a salvo», insistió Elisa. «Alejandro quiere que me vaya con él, que sea suya. Si me niego, irá a por ellos. No puedo arriesgarme». «Pero, ¿y Carlos? ¿Y Lucas?», preguntó Sofía, horrorizada. Elisa cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. «No pueden saber la verdad. Es más seguro así. Sofía, necesito que me lo prometas. Prométeme que no se lo contarás. Ni a ellos, ni a nadie». Sofía dudó, el peso de la promesa pesando sobre sus hombros. «Elisa, no puedo. Por favor», suplicó Elisa, apretando las manos de su amiga. «Es la única manera de mantenerlos con vida». Con el corazón apesadumbrado, Sofía asintió. «Lo prometo», susurró. Elisa la abrazó fuertemente, sollozando. «Gracias. No sabes cuánto significa esto para mí». Cuando se separaron, Elisa se secó las lágrimas y se levantó. «Tengo que irme ahora. Cuida de ellos por mí. Desde lejos, pero cuídalos». Y con eso, Elisa salió del camerino, dejando a Sofía con un secreto que pesaría en su conciencia durante los años siguientes. De vuelta al presente, Sofía miró a Lucas, que la miraba con una mezcla de confusión y esperanza. Le prometía a Elisa que nunca lo contaría, susurró, su voz cargada de culpa. Lucas se acercó a Sofía, vacilante. «Por favor», suplicó, con la voz quebrada, «necesito saber la verdad sobre mi madre. Sobre mi padre». Lanzó una mirada rápida a Carlos, aún inseguro sobre cómo sentirse respecto a él. Sofía miró al joven, el remordimiento evidente en su rostro. Cerró los ojos por un momento, como si librara una batalla interna. Finalmente, suspiró, sus hombros cayendo en señal de derrota. «Está bien», dijo en voz baja, «pero no aquí. Vamos a mi casa. Es una historia larga y complicada, y vosotros dos merecéis escucharla en privado». Mientras los tres se alejaban de la plaza, ninguno de ellos se percató de la figura sombría que los observaba desde lejos. Alejandro Vargas, un hombre de mediana edad con ojos fríos y una sonrisa cruel, sacó un teléfono móvil del bolsillo. «Se han encontrado», le dijo a alguien al otro lado de la línea. «El juego está a punto de cambiar. Prepáralo todo».
El apartamento de Sofía era un reflejo de su personalidad, elegante, sofisticado e impecablemente ordenado. Cuadros abstractos adornaban las paredes blancas, y muebles de diseño completaban el ambiente moderno. Lucas se sintió fuera de lugar con su ropa sencilla y su violín desgastado. «Sentaos», dijo Sofía, señalando el sofá de cuero blanco. Se dirigió a un mueble bar en el rincón de la sala y se sirvió un vaso de whisky, dando un largo trago antes de volverse hacia Carlos y Lucas. «Lo que voy a contaros, bueno, no es una historia feliz». Carlos se sentó en el borde del sofá, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Lucas permaneció de pie, incapaz de calmarse lo suficiente como para sentarse. Sofía respiró hondo y comenzó. «Todo empezó hace unos 16 años, cuando Elisa y yo éramos violinistas en la orquesta sinfónica. Había un director, Alejandro Vargas, que era, bueno, era carismático, poderoso y peligroso». Hizo una pausa, dando otro trago de whisky. Se interesó por Elisa, pero ella lo rechazó. «Al fin y al cabo, estaba casada y era feliz contigo». Elisa, una mujer de belleza radiante y cabello dorado, estaba entre bastidores del teatro, guardando su violín después de un ensayo. Alejandro Vargas se acercó, su encanto intimidante llenando el espacio. «Elisa, tu actuación hoy ha sido divina», dijo, su voz suave como el terciopelo, pero con una amenaza subyacente. Elisa se volvió, con una sonrisa educada, pero tensa, en sus labios. «Gracias, si me disculpa, tengo que irme. Mi marido y mi hijo me están esperando». Alejandro bloqueó sutilmente su salida. «Sí, el profesor de música y el niñito, qué encantador». Su tono dejaba claro que no le parecía nada encantador. «Pero Elisa, te mereces más. Con tu talento, deberías estar en los mayores escenarios del mundo. Yo puedo darte eso. Agradezco la oferta, pero estoy feliz con mi vida tal como está», respondió Elisa firmemente, intentando pasar por su lado. Alejandro agarró su brazo, sus ojos oscureciéndose. «No lo entiendes, no te estoy dando realmente una opción». Elisa tiró de su brazo, el miedo evidente en sus ojos. «Suéltame, esto es acoso». El director se rió, un sonido frío que hizo estremecer a Elisa. «Acoso, querida mía, no tienes ni idea de lo que soy capaz». En ese momento, Sofía entró entre bastidores, interrumpiendo la escena. «¿Elisa? ¿Está todo bien?». Alejandro soltó el brazo de Elisa, su rostro transformándose en una máscara de cordialidad. «Solo estábamos discutiendo los próximos ensayos», dijo suavemente. «Buenas noches, señoras». Y con eso, se marchó, dejando un aire de tensión tras de sí. Sofía continuó, su voz temblando ligeramente. Alejandro no aceptó bien el rechazo. Empezó a acosar a Elisa, a amenazarla. Dijo que arruinaría su carrera si no cedía. Cuando eso no funcionó, amenazó a Carlos y a Lucas. Lucas sintió que se le encogía el corazón. «¿Mi madre huyó para protegernos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Pero, ¿por qué no me dejó con mi padre?». Sofía asintió tristemente. Pensó que era la única manera de manteneros a salvo. Alejandro tenía conexiones poderosas, temía que ni siquiera la policía pudiera protegeros. Carlos se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro de la sala. «¿Por qué no me lo contó? Podríamos haberlo enfrentado juntos». «Tenía miedo», explicó Sofía, su voz cargada de pesar. «Miedo de que te enfrentaras a Alejandro y acabaras herido, o algo peor». La noche en que todo ocurrió, Elisa estaba en casa, acunando al pequeño Lucas en sus brazos. El teléfono sonó, y ella contestó con vacilación. «Hola, mi querida Elisa», sonó la voz suave y amenazadora de Alejandro al otro lado de la línea. «Espero que estés considerando mi oferta. Sería una pena que algo le ocurriera a tu adorable marido o a tu precioso hijo». Elisa apretó a Lucas contra su pecho, su cuerpo temblando. «Por favor, déjanos en paz. No quiero nada contigo. Pero lo querrás». Alejandro se rió fríamente. «Tienes 24 horas para dejar a tu familia y venir conmigo. O podría ocurrir algún accidente, ¿no crees?». Elisa colgó el teléfono, con lágrimas rodando por su rostro. Miró a Lucas, dormido en sus brazos, y luego a la foto de Carlos en la mesa de al lado. Se le partió el corazón al pensar en lo que tendría que hacer para mantenerlos a salvo. Sofía continuó. Elisa estaba desesperada. Sabía que Alejandro era capaz de cumplir sus amenazas.
Así que tomó la decisión más difícil de su vida. Lucas se acercó a Carlos, vacilante. Entonces, ¿realmente eres mi padre?, preguntó, con la voz temblorosa. Carlos se volvió hacia su hijo, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sí, soy tu padre. Y no pasa un día sin que os haya echado de menos a ti y a tu madre. En un impulso, Lucas abrazó a Carlos, sollozando contra el pecho del padre que acababa de encontrar. Carlos lo envolvió en sus brazos, años de dolor y añoranza disolviéndose en ese abrazo. Sofía los observaba, secándose sus propias lágrimas. Hay más, dijo suavemente, odiando tener que interrumpir el momento. Elisa se puso en contacto conmigo hace unos años, poco antes de dejar a Lucas con doña Carmen. Carlos y Lucas se separaron, volviéndose hacia Sofía con expresiones ansiosas. Dijo que Alejandro había descubierto dónde estaban, continuó Sofía. Estaba planeando enfrentarse a él, intentar acabar con todo de una vez por todas. Pero primero, quería asegurarse de que Lucas estuviera a salvo. ¿Y después de eso?, preguntó Carlos, con la voz ronca de emoción. Sofía negó con la cabeza tristemente. No lo sé. Prometió volver a ponerse en contacto, pero nunca más supe de ella. Intenté buscarla, pero... Dejó la frase en el aire, impotente. Lucas sintió que le flaqueaban las piernas y se dejó caer en el sofá. Entonces, mi madre podría estar. No pienses en eso, dijo Carlos rápidamente, sentándose al lado de su hijo y poniendo un brazo alrededor de sus hombros. Tu madre es fuerte e inteligente. Si alguien puede sobrevivir a algo así, es ella. Sofía se mordió el labio, vacilante. Hay una cosa más, dijo, dirigiéndose a un escritorio en el rincón de la sala. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Elisa me dejó esto, por si algo le ocurría. Dijo que se lo entregara a Lucas cuando cumpliera 18 años, o si vosotros dos os encontrabais antes de eso. Con manos temblorosas, le entregó el sobre a Lucas. El joven miró el papel, sintiendo el peso de lo que podría contener. Lentamente, lo abrió, sacando de dentro una carta y una pequeña llave. Querido Lucas, comenzó a leer en voz alta, con la voz entrecortada. Si estás leyendo esto, significa que no he podido volver a ti como prometí. Debes saber que esto me parte el corazón. Eres la luz de mi vida, mi mayor tesoro. Todo lo que he hecho, lo he hecho para protegerte a ti y a tu padre. Carlos apretó el hombro de Lucas en señal de apoyo, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. La llave que acompaña a esta carta, continuó leyendo Lucas, abre una caja de seguridad en el Banco Central. Allí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre por qué tuvimos que huir, y pruebas contra el hombre que nos amenazó. Usa esta información con sabiduría y cuidado. Y recuerda siempre que te quiero. Más que a nada en este mundo. Tu madre, Elisa. Un silencio pesado cayó sobre la sala cuando Lucas terminó de leer. Las revelaciones eran demasiadas para procesarlas de una sola vez. Años de mentiras, secretos y sacrificios, todo saliendo a la luz en una tarde. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucas, mirando de Carlos a Sofía. Carlos se levantó, con una determinación feroz en sus ojos. Ahora, vamos al banco. Vamos a descubrir toda la verdad, y si Dios quiere, encontrar una pista que nos lleve hasta tu madre. Sofía asintió. Iré con vosotros. Ya he guardado secretos durante demasiado tiempo. Es hora de hacer lo correcto. Mientras se preparaban para salir, Lucas cogió su violín. El instrumento, antes su única conexión con el pasado, ahora parecía un símbolo de esperanza para el futuro. Una melodía suave resonó en su mente, la música favorita de su madre, la misma que lo había llevado a este momento de revelación. El Banco Central era un edificio imponente en el corazón de la ciudad, sus paredes de mármol y columnas majestuosas intimidando a los transeúntes. Lucas, Carlos y Sofía entraron, sus pasos resonando en el suelo de granito pulido. Mientras Carlos hablaba con un empleado sobre el acceso a la caja de seguridad, Lucas no pudo evitar notar a un hombre de traje oscuro observándolos discretamente por encima de un periódico. Algo en sus ojos fríos hizo que Lucas se estremeciera. ¿Está todo bien?, preguntó Sofía, notando la inquietud del joven. Lucas negó con la cabeza, intentando apartar la sensación de incomodidad. Solo estoy nervioso, supongo. Finalmente, los llevaron a una sala privada donde se encontraba la caja de seguridad. Con manos temblorosas, Lucas introdujo la llave.
El clic del mecanismo sonó como un disparo en el silencio tenso de la sala. Dentro de la caja de seguridad había una carpeta gruesa, un pendrive y una pequeña caja de joyas. Carlos cogió la carpeta, sus ojos abriéndose de par en par a medida que leía su contenido. «Dios mío», murmuró. «Esto es mucho peor de lo que imaginábamos». Lucas se acercó, ansioso. «¿Qué es?» «¿Qué dice?» Carlos miró a su hijo, con una expresión de conmoción en su rostro. Alejandro Vargas no es solo un director obsesionado. Es el líder de una red de tráfico internacional. Usa las giras de la orquesta como tapadera para sus operaciones. Sofía jadeó, llevándose la mano a la boca. ¿Elisa descubrió esto? Carlos asintió gravemente. Y hay más. Parece que Alejandro tiene conexiones con políticos de alto nivel. Por eso Elisa no confiaba en la policía. Lucas cogió la caja de joyas, abriéndola con cuidado. Dentro había un collar con un colgante en forma de violín. Al girarlo, notó una inscripción. «Para mi luz, mi música eterna. Con amor, mamá». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Lucas. «Ella nunca nos abandonó de verdad, ¿verdad?» Carlos abrazó a su hijo, su propia voz quebrada por la emoción. «No, hizo lo que creyó necesario para protegernos». En ese momento, la puerta de la sala se abrió bruscamente. El hombre que Lucas había notado antes entró, con un arma en la mano. «Lamento interrumpir este momento tan conmovedor», dijo, con una sonrisa fría en sus labios. «Pero creo que tenéis algo que pertenece al señor Vargas». Sofía se puso delante de Carlos y Lucas. «¿Antonio? ¿Trabajas para Alejandro?» El hombre, Antonio, se rió sin humor. «Querida, soy su mano derecha. Y ahora, si no os importa, me gustaría que me entregarais todo lo que habéis encontrado en esta caja de seguridad». Carlos dio un paso adelante, protegiendo a Lucas. «Nunca, estas pruebas van a exponer a Alejandro y toda su operación criminal». Antonio apuntó el arma directamente a la cabeza de Carlos. «Creo que no lo has entendido, esto no es una petición». Lo que sucedió a continuación fue un borrón. Sofía, en un movimiento rápido, se lanzó contra Antonio. El arma se disparó, el sonido ensordecedor en el espacio confinado. Lucas gritó, viendo caer a Sofía al suelo, una mancha roja extendiéndose por su blusa blanca. Carlos aprovechó la distracción para desarmar a Antonio, los dos hombres luchando ferozmente. Lucas, en pánico, corrió hacia Sofía. «Sofía, por favor, aguanta», suplicó, presionando la herida con sus manos temblorosas. Sofía miró a Lucas, con una débil sonrisa en sus labios. «Lucas, hay algo que necesitas saber», pero antes de que pudiera terminar, sus ojos se cerraron. En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar fuera. Antonio, dándose cuenta de que estaba en desventaja, empujó a Carlos y corrió hacia la salida. «Esto no ha terminado», gritó antes de desaparecer. Carlos corrió hacia Lucas y Sofía, su rostro una máscara de preocupación. «Tenemos que llevarla a un hospital, ya». Mientras las sirenas se acercaban y el caos se instalaba en el banco, Lucas no pudo evitar pensar que esto era solo el principio. El misterio de su madre, las revelaciones sobre Alejandro, y ahora Sofía. Todo estaba conectado de alguna manera, y sabía que no podría descansar hasta descubrir toda la verdad. El hospital era un torbellino de actividad. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, el sonido de monitores cardíacos y conversaciones urgentes llenando el aire. Lucas y Carlos estaban sentados en la sala de espera, la tensión palpable entre ellos. «¿Qué iba a decir Sofía?», murmuró Lucas, más para sí mismo que para Carlos. Parecía querer contar algo importante. Carlos se pasó la mano por la cara, el cansancio evidente en cada línea de su expresión. «No lo sé, pero tengo la sensación de que hay mucho más en esta historia de lo que imaginamos». En ese momento, un médico se acercó a ellos. Su rostro estaba serio, y Lucas sintió que su corazón se aceleraba. «¿Familiares de Sofía Álvarez?», preguntó el médico. Carlos se levantó inmediatamente. «Sí, somos nosotros. ¿Cómo está?». El médico dudó por un momento. «La señora Álvarez ha perdido mucha sangre. Hemos conseguido estabilizarla, pero está en coma. No sabemos cuándo o si despertará». Lucas sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Otra persona en su vida, desapareciendo en el momento en que más necesitaba respuestas. «¿Podemos verla?», preguntó Carlos, con la voz temblorosa.
El médico asintió. Sí, pero solo durante unos minutos. Mientras seguían al médico por el pasillo, Lucas no pudo evitar notar a un hombre con bata blanca que los observaba intensamente. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre se giró rápidamente y desapareció en una habitación. La habitación de Sofía estaba en silencio, excepto por el pitido constante de los monitores. Parecía tan pequeña y frágil en la cama del hospital, con tubos y cables conectados a su cuerpo. Lucas se acercó, cogiendo la mano de Sofía. Por favor, despierta, susurró. Necesitamos saber lo que ibas a decir. Carlos puso su mano en el hombro de su hijo. Descubriremos la verdad. Te lo prometo. Cuando salieron de la habitación, Lucas volvió a notar al hombre de la bata blanca. Esta vez, estaba hablando en voz baja por teléfono, lanzando miradas furtivas en su dirección. Papá, susurró Lucas, tirando de la manga de Carlos. Ese hombre, parece que nos está observando. Carlos miró discretamente en la dirección indicada. Sus ojos se entrecerraron. Buen ojo, salgamos de aquí, rápido. Se dirigieron apresuradamente hacia la salida del hospital, pero antes de que pudieran alcanzar las puertas, fueron interceptados por dos hombres de traje. Señor Mendoza, dijo uno de ellos, mostrando una placa. Somos de la policía. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el incidente en el banco. Carlos intercambió una mirada preocupada con Lucas. Ahora no es un buen momento. Acabamos de recibir noticias sobre una amiga herida. El otro policía dio un paso adelante, su tono más firme. Insistimos, es un asunto urgente. Antes de que Carlos pudiera responder, una voz familiar sonó detrás de ellos. ¿Carlos? ¿Lucas? Se giraron para ver a doña Carmen, la señora con quien Elisa había dejado a Lucas años atrás. Su rostro estaba pálido, y parecía agitada. «Doña Carmen», exclamó Lucas, sorprendido. «¿Qué hace aquí?» La anciana miró nerviosamente a los policías antes de volverse hacia Lucas y Carlos. «Necesito hablar con vosotros. Es sobre Elisa. Se ha puesto en contacto conmigo». El mundo pareció congelarse a su alrededor. Carlos agarró el brazo de doña Carmen. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde está?» Los policías parecían cada vez más impacientes. «Señores, necesitamos que vengan con nosotros ahora». Lucas, sintiendo que algo iba mal, cogió la mano de doña Carmen. «Lo siento, agentes, pero esto tendrá que esperar. Nuestra amiga nos necesita». En un movimiento rápido, Carlos empujó a los policías, creando una abertura. «Corre, Lucas». Los tres corrieron fuera del hospital, los gritos de los policías resonando detrás de ellos. Se mezclaron con la multitud en la calle concurrida, sus corazones latiendo frenéticamente. «¿A dónde vamos?», jadeó Lucas, aún sosteniendo la mano de doña Carmen. Carlos miró a su alrededor, sus ojos recorriendo la calle en busca de una ruta de escape. «Mi coche está aparcado a 2 manzanas de aquí, vamos». Corrieron por las calles concurridas, chocando con peatones y esquivando obstáculos. Lucas podía oír los gritos de los falsos policías detrás de ellos, cada vez más distantes, pero aún peligrosamente cerca. Finalmente, llegaron al coche de Carlos, un sedán azul descolorido. «Entrad, rápido», gritó Carlos, desbloqueando las puertas. Lucas ayudó a doña Carmen a entrar en el asiento trasero antes de saltar al asiento del copiloto. Carlos arrancó el coche y salió chirriando los neumáticos, sumergiéndose en el caótico tráfico de la ciudad. «Creo que los hemos despistado», dijo Carlos, mirando por el retrovisor. Lucas se volvió hacia doña Carmen, que estaba jadeando y pálida en el asiento trasero. «Doña Carmen, ¿qué estaba diciendo sobre mi madre? ¿Realmente se ha puesto en contacto?» La anciana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mi querido. Hace 2 días». Parecía asustada, desesperada. Carlos mantuvo los ojos en la carretera, pero su voz estaba tensa de emoción. «¿Qué dijo?» «Por favor, cuéntenos todo». Doña Carmen respiró hondo, intentando calmarse. Dijo que por fin había conseguido reunir pruebas suficientes contra Alejandro y su organización. Pero también dijo que estaba en peligro, que habían descubierto lo que estaba haciendo. Lucas sintió que se le encogía el corazón. «¿Dónde está? ¿Podemos ayudarla?» «No me dijo exactamente dónde estaba», respondió doña Carmen tristemente.
pero mencionó algo sobre volver a los orígenes. Dijo que era el único lugar donde podía terminar lo que había empezado. Carlos frunció el ceño, pensativo. Volver a los orígenes, ¿qué podría significar eso? El rostro de Carlos se iluminó con el reconocimiento. Claro. La vieja cabaña de mi abuelo. Era el lugar favorito de Elisa para componer. Debe de ser allí, dijo Lucas, la esperanza creciendo en su pecho. Es allí donde tenemos que ir. Carlos asintió, dando un giro brusco. Agarraos. Vamos a buscar a tu madre. Mientras el coche aceleraba por las calles de la ciudad en dirección a las montañas lejanas, ninguno de ellos se dio cuenta del coche negro que los seguía discretamente, manteniendo una distancia segura. La carretera hacia las montañas era sinuosa y empinada, serpenteando entre árboles centenarios y acantilados escarpados. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, proyectando largas sombras sobre el paisaje. Dentro del coche, la tensión era palpable. Lucas agarraba su violín con fuerza, como si fuera un talismán. Carlos mantenía los ojos fijos en la carretera, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. Doña Carmen dormía en el asiento trasero, agotada por los acontecimientos del día. ¿Y si no está allí?, preguntó Lucas en voz baja, rompiendo el tenso silencio. Carlos miró brevemente a su hijo, con una sonrisa triste en los labios. Entonces seguiremos buscando. No voy a rendirme con ella. No otra vez. A medida que se acercaban a la vieja cabaña, los recuerdos inundaron la mente de Lucas. Veranos perezosos pasados pescando en el arroyo cercano, noches alrededor de la hoguera escuchando a su madre tocar el violín, el olor a pinos y la risa melodiosa de Elisa resonando por las montañas. Lucas corría por el césped frente a la cabaña, persiguiendo mariposas. Elisa lo observaba desde el porche, su violín descansando en su regazo. Lucas, cariño, ven aquí, lo llamó sonriendo. El niño corrió hacia ella, con las mejillas sonrosadas de emoción. Mamá, ¿vas a tocar para mí? Elisa asintió, levantando el violín. Claro, ¿qué te parece esa melodía que estamos componiendo juntos? Los ojos de Lucas brillaron. Sí. Nuestra canción secreta. Elisa empezó a tocar, sus notas mezclándose con el sonido del viento en los árboles y el canto de los pájaros. Lucas cerró los ojos, balanceándose suavemente al ritmo de la música. Algún día, dijo Elisa suavemente, cuando seas mayor, terminaremos esta canción juntos. Será nuestra obra maestra. Lucas volvió al presente al oír la voz de su padre. Hemos llegado, anunció Carlos, aparcando el coche a poca distancia de la cabaña. La estructura de madera apareció a la vista, parcialmente oculta por altos árboles. La tenue luz de una lámpara brillaba a través de una de las ventanas. Está aquí, susurró Lucas, su corazón acelerándose. Carlos aparcó el coche y se volvió hacia doña Carmen, que se había despertado con el movimiento del coche al detenerse. Quédese aquí, le indicó. Cierre las puertas y no abra a nadie más que a nosotros. La anciana asintió, el miedo evidente en sus ojos. Vamos, le dijo Carlos a Lucas, saliendo del coche. Padre e hijo se acercaron a la cabaña con cautela, cada paso haciendo crujir las viejas tablas del porche bajo sus pies. Carlos levantó la mano para llamar a la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Allí, de pie en el umbral, estaba Elisa. El tiempo pareció congelarse. Elisa estaba más delgada de lo que Lucas recordaba, con profundas ojeras bajo sus ojos. Pero seguía siendo inconfundiblemente ella, sus ojos azules brillando con lágrimas contenidas. ¿Carlos? Lucas, susurró, su voz temblando. Mamá, gritó Lucas, corriendo a abrazarla. Elisa lo envolvió en sus brazos, sollozando. Mi niño, mi querido niño. Carlos se unió al abrazo, envolviendo a su familia reunida. Por un momento, el mundo desapareció a su alrededor. Eran solo ellos tres, juntos de nuevo después de tanto tiempo. Pero la realidad pronto se impuso. Elisa se apartó, sus ojos recorriendo nerviosamente el área circundante. No deberíais estar aquí, es peligroso. Sabemos lo de Alejandro, dijo Carlos. Sabemos lo que hizo, por qué tuviste que huir. Elisa palideció. ¿Cómo? La caja de seguridad en el banco, explicó Lucas. Encontramos las pruebas que dejaste. Elisa cerró los ojos, una expresión de dolor cruzando su rostro. Nunca quise que os involucrarais en esto.
Solo quería manteneros a salvo. Estamos juntos ahora, dijo Carlos firmemente. Y vamos a enfrentarnos a esto juntos. En ese momento, el sonido de neumáticos sobre la grava los alertó. Unos faros iluminaron el claro, y el rugido de varios motores rompió el silencio de la noche. No, susurró Elisa, el terror evidente en su voz. Me han encontrado. Lucas sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién? Antes de que Elisa pudiera responder, una voz familiar resonó desde fuera. Elisa, ¿por qué no sales y nos das la bienvenida? Carlos empujó a Elisa y Lucas dentro de la cabaña, cerrando la puerta. Alejandro, gruñó. Elisa corrió hacia un viejo baúl en la esquina de la habitación, abriéndolo frenéticamente. Las pruebas. Todos los documentos, grabaciones, están aquí. No podemos permitir que Alejandro los coja. No, exclamó Lucas. Es nuestra única oportunidad de exponerlo. El sonido de pasos acercándose a la cabaña era cada vez más fuerte. La voz de Alejandro sonó de nuevo, más cerca esta vez. Vamos, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Carlos miró a su alrededor, desesperado por encontrar una salida. Sus ojos se posaron en el viejo violín de Elisa, colgado en la pared. Una idea empezó a formarse en su mente. Lucas, dijo urgentemente, coge tu violín. Elisa, el tuyo también. Elisa lo miró, confundida. ¿Qué? Confía en mí, dijo Carlos, con un brillo decidido en sus ojos. Vamos a darle a Alejandro un espectáculo que nunca olvidará. Carlos cogió el violín de Elisa de la pared y se lo entregó. ¿Recuerdas aquella melodía que compusimos juntos? ¿Esa que nunca terminamos? Los ojos de Elisa se abrieron con comprensión. La sinfonía inacabada, pero, ¿cómo nos va a ayudar eso? Confía en mí, repitió Carlos, con una sonrisa enigmática en sus labios. Se volvió hacia Lucas. Hijo, ¿recuerdas esa canción que tu madre siempre te tocaba para dormirte? Lucas asintió, aún confundido, pero confiando en su padre. Perfecto, dijo Carlos. Cuando dé la señal, empezad a tocar. Y no paréis, pase lo que pase. En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió violentamente. Alejandro Vargas entró, seguido por dos hombres armados. Su sonrisa cruel se congeló al ver la escena ante él, Elisa, Carlos y Lucas, cada uno con un violín en las manos. ¡Qué encantadora reunión familiar!, se burló Alejandro. Pero me temo que ha llegado a su fin. Elisa, ¿dónde están los documentos? Entrégamelos ahora. Carlos dio un paso adelante, colocándose entre Alejandro y su familia. Antes de eso, ¿qué tal un poco de música? Al fin y al cabo, eres un director, ¿no? Alejandro frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué estás tramando? Nada, sonrió Carlos. Solo un concierto improvisado. Ahora. En ese instante, Elisa empezó a tocar, sus dedos danzando sobre las cuerdas con la habilidad de años de práctica. La melodía era dulce y melancólica, llenando el aire con su belleza. Lucas se unió a ella, su parte de la nana entrelazándose perfectamente con la melodía de Elisa. La música creció, envolvente e hipnótica. Alejandro y sus hombres parecían aturdidos, incapaces de reaccionar ante la inesperada sinfonía. Carlos aprovechó el momento de distracción para moverse lentamente hacia el baúl con las pruebas. Mientras Elisa y Lucas seguían tocando, él discretamente empezó a coger los documentos. La música alcanzó un crescendo, las notas elevándose y cayendo como olas en un mar tempestuoso. Era como si todo el dolor, el miedo y la esperanza de los últimos años se estuvieran derramando en esa melodía. De repente, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, haciéndose cada vez más fuertes. Alejandro salió de su trance, mirando alrededor en pánico. «¡Policía!», gritó uno de sus hombres desde fuera. Aprovechando la confusión, Carlos agarró el baúl y corrió hacia la puerta trasera. «Ahora», gritó a Elisa y Lucas. La familia corrió fuera de la cabaña, el sonido de las sirenas y los gritos confusos de los hombres de Alejandro. Cuando llegaron a la carretera, vieron varios coches de policía llegando. Al frente de ellos estaba Sofía, pálida pero decidida, saliendo de un coche patrulla. «¿Sofía?», jadeó Elisa, sorprendida. Sofía sonrió débilmente. «No podía dejaros enfrentar esto solos. Conseguí contactar con algunos amigos de confianza en la policía antes de que me dispararan». Mientras Alejandro y sus hombres eran detenidos, la familia se reunió en un abrazo apretado.
Las lágrimas corrían libremente, mezclándose con risas de alivio. Se acabó, susurró Carlos, besando la frente de Elisa. Por fin se acabó. Lucas miró a sus padres, luego a su violín. Creo que tenemos una sinfonía que terminar, sonrió. Elisa asintió, con lágrimas de felicidad en sus ojos. Sí, nuestra obra maestra. Y allí, bajo el cielo estrellado, con el sonido de las sirenas desvaneciéndose en la distancia, la familia empezó a tocar de nuevo. Esta vez no era una melodía de despedida o de miedo, sino una canción de esperanza, de nuevos comienzos. La sinfonía inacabada finalmente encontró su final, no en una sala de conciertos, sino en una carretera de montaña, tocada por una familia reunida después de años de separación. Meses después, en un tribunal abarrotado, Alejandro Vargas fue condenado por sus crímenes. Las pruebas reunidas por Elisa, junto con los testimonios de Sofía y otros miembros de la orquesta que finalmente tuvieron el valor de hablar, fueron cruciales para desmantelar toda la red de tráfico. Lucas, ahora viviendo con sus padres reunidos, continuó desarrollando su talento musical. La historia de su familia, una sinfonía de amor, coraje y perseverancia, inspiró una ópera que se convirtió en un éxito internacional. Elisa, Carlos y Lucas a menudo actuaban juntos, su música ahora una celebración de su viaje y su amor inquebrantable. Y en cuanto a la sinfonía inacabada, bueno, nunca se terminó realmente, porque, como descubrió la familia, la vida es una melodía continua, siempre evolucionando, siempre sorprendente, e infinitamente hermosa en su estado incompleto. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.